Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Guido Lautaro Padín y les quiero dar la bienvenida al webinar Promoviendo patrones alimentarios sensibles a los ecosistemas. Este evento que es coorganizado por el Instituto de Cultura Popular de Santa Fe, INCUPO, el Instituto Sol y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. La jornada cuenta además con el aval y el acompañamiento del Observatorio del Derecho a la Alimentación de FAO, la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales del Mercosur, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional de Jujuy. Este webinar tendrá como eje principal la presentación del libro El Monte nos da comida, que es un libro que ya tuvo un montón de reediciones, fue escrito y producido en la década del 80 y el 90, fue, como les decía recién, reeditado en múltiples formatos y que en los últimos años fue reconstruido en un formato actualizado y nuevo que ya les vamos a contar más adelante, súper pedagógico, armado con fascículos que recuperan a unas 49 especies, tanto vegetales como animales, que existen en la región del Gran Chaco. Pero, ¿de qué se trata este libro en general? Bueno, se trata de una investigación de territorio construido con las comunidades, con las familias agropecuarias y campesinas de la agricultura familiar y que también está complementado con un abordaje académico. Su objetivo es dar a conocer estos alimentos a una mayor cantidad de gente y destacar su valor cultural y alimentario a nivel social. La idea es que hagamos un reconocimiento de nuestra identidad alimentaria y podamos interpelarnos desde distintos enfoques, ya sea desde la nutrición, desde la soberanía alimentaria o desde el derecho a la alimentación. Y para eso vamos a estar acompañados por un montón de profesionales que nos van a dar su palabra y su mirada y nos van a aportar sus experiencias. Frente al paradigma de la comida rápida, del todo ya, queremos mostrar que hay otros alimentos silvestres y autóctonos que tienen muchos nutrientes y que cada región de nuestro país, cada economía regional puede aprovechar y aportar muchísimo a partir de los saberes populares. Por eso, después de la presentación del libro, que es la primera instancia que conforma este webinar, vamos a dar entonces la palabra a profesionales de la alimentación para ver las perspectivas que estos disparadores pueden generar en la cocina. Vamos a hablar con profesionales del derecho, vamos a conocer cuál es la importancia entonces del valor nutricional de los alimentos autóctonos a nivel político y a nivel social, como les decía. En fin, el objetivo es hacer un abordaje interdisciplinario con las diferentes disertantes que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Bueno, dicho todo esto, espero que no los haya aburrido, quiero decirles varias cosas. Primero, quienes tengan preguntas durante todas las jornadas las van haciendo en el chat de Zoom, y nosotros las vamos a juntar y se las vamos a hacer a los disertantes y a las disertantes al final del evento, ¿sí? Les pedimos que no interrumpan con el micrófono prendido para no generar molestias en el desarrollo de la jornada, y después seguramente cada consulta tendrá su lugar hacia el final. Por otro lado, si tienen que abandonar el Zoom en algún momento, no se pueden quedar hasta el final, quédense tranquilos porque esto se está grabando y después les va a llegar un mail con el correo a donde se inscribieron, con esta información, el video que les mandamos recién y un montón de información añadida, más la capacitación, el webinar, les va a llegar después a sus correos electrónicos para que las retomen. Y lo último que les quiero pedir es que nos cuenten desde dónde están conectados. Fuimos casi cerca de 250 inscriptos, que seguramente se vayan sumando en el desarrollo de la jornada. Sé que hay gente de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de España, de Bolivia, y en Argentina, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Neuquén. Así que esperamos que se hagan sentir en las presentaciones, ¿sí? Saludamos a los estudiantes y a los profesionales, que sé que hay mucha gente, estudiantes de la licenciatura en nutrición, hay docentes, hay abogados, hay técnicos en turismo, en gastronomía. La bienvenida para todos ustedes. Bueno, ahora sí, me dejo de cháchara y le voy a ceder la palabra a Claudia Tofanelli, que es quien se va a encargar de contarnos de qué se trata este libro, El Monte nos da comida. Ella es integrante del Instituto de Cultura Popular de Santa Fe, INCUPO, y nos va a desarrollar un poco cuál es el contexto de producción de este libro, cuál es su historia, cuál es su objetivo final. Claudia, ¿estás por ahí?
O sea, estás compartiendo, pero estás muteada y no te estoy escuchando. ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí. Bueno, tenés la palabra nomás. Ahí puedes poner la pantalla completa, así podemos ver bien estas imágenes que ya pintan buenísimas. Bien, ahí estoy. Buenas tardes para todos y todas. No estoy pudiendo poner pantalla completa. Ahí va. Ahí está. Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Claudia Tofanelli, vivo en la provincia del Chaco y estoy muy, muy alegre de poder estar acá con ustedes hoy después de un trabajo bastante largo que venimos haciendo con las diferentes instituciones para poder hacer esta presentación del Monte nos da comida, que es una publicación que tiene muchos años, más de 20 años, y que fue actualizada en estos 2 años, fue reeditada y actualizada. Entonces, para poder contarles esta publicación, tengo que hacer un poco de historia, ¿sí? Porque en realidad esta publicación surge del trabajo de territorio de Incupo, junto con las familias y las comunidades rurales en el noroeste argentino, eh, en relación a la situación nutricional por la que se estaba atravesando en ese contexto, en ese momento histórico del país, entre los años 80 y 90. Lo que se vio en ese momento es que había problemas nutricionales identificados en los sectores más vulnerables, en las comunidades rurales, y a partir de identificar esos problemas, Magui Charpentier, que es investigadora, que es capacitadora, que trabajó muchos años en Incupo, junto con un equipo, proponen una investigación sobre los alimentos del monte con las mujeres y las comunidades rurales y aborígenes. Esta investigación se realiza con el método de investigación participativa, que lo que permitía era que se podía conversar, que se podía compartir la cultura, los saberes, las costumbres alimenticias de cada una de las comunidades, y mediante talleres y recorridas se identificaban especies y se hacían intercambio y elaboración de comidas. A medida que se iba revisando, conociendo, compartiendo lo que se iba haciendo, eh, el mismo equipo lo que hacía era juntaba los relevamientos y los enviaba a la Facultad de Ingeniería Química con el objetivo de evaluar las especies vegetales y la capacidad o el potencial nutricional que tenían esas especies. Esos resultados, bueno, fueron muy importantes porque lo que se encontró fue que ninguna de las plantas silvestres tenía menos valor nutritivo que una planta cultivada, que una planta que no es del lugar. O sea, ninguna fruta silvestre no tenía menos valor nutricional, en este caso hoy, que una manzana. Esta información se devolvía a las comunidades y con el primer objetivo siempre de mejorar la alimentación, de abaratar los costos en relación al consumo y de que se pueda seguir consumiendo y probando las plantas y los animales del lugar. También fue rescatar, revalorizar la sabiduría popular con respecto a los alimentos silvestres. Y bueno, y ahí no solamente fueron los alimentos silvestres, sino que fue muchísima la sabiduría popular compartida durante jornadas de alimentación, de cocina, lugares en donde se iba a caminatas a poder identificar las especies, a recolectarlas.
De todo ese trabajo investigativo, de toda esta investigación, nace y Maí específicamente realiza un libro que tiene sus años también, que se llama Valores nutricionales de las plantas alimenticias silvestres del norte argentino. En este libro está toda la sistematización en relación a esa época, de los 80 y 90, cuáles eran los desequilibrios alimenticios que tenían las poblaciones del norte argentino, identificado en las comunidades donde se trabajó, y una sistematización específica de cada planta silvestre con su nombre, con su descripción botánica y con los resultados estadísticos de los análisis de las muestras, ¿sí? De qué capacidad nutricional tenía cada una de estas plantas. A partir de ese libro y para poder devolver toda esa información sistematizada, trabajada desde contenidos más científicos a las comunidades, se realizó en formato papel 2 publicaciones. 2 publicaciones que en esa época, y hasta hace poco, todavía estaban en un formato de tamaño de papel de diario, ¿sí? Y con papel de diario. 2 publicaciones en blanco y negro, donde se trabajaba y se llevaba a las comunidades para poder trabajar toda la información que contenían las cartillas. Esto permitió informar, permitió multiplicar en lenguaje sencillo y accesible a todas las comunidades, todas las experiencias y toda la sabiduría con un sostén académico y científico. Todas las experiencias de cosecha, de alimentación, de cocina, de transformación. Hasta acá mi palabra, porque lo que quiero ahora es que puedan escuchar, quiero que compartamos, que este relato no está completo si no escuchamos en primera persona, no solo los aprendizajes en relación a los contenidos y a la valoración de los datos nutricionales, sino los aprendizajes que se hicieron en relación a la vincularidad, a esos intercambios, a crecer juntos con las comunidades, y este relato me parece que se lo tiene que hacer primera persona Magui Charpentier. Así que si Silvia lo puedes pasar, es muy cortito. Hemos hecho un montonazo de muestras de distintas verduras y frutos del monte. De los lugares donde íbamos ya era llevar bolsita y en la medida de lo posible conservadora y todo eso para hacer las muestras en el Instituto de Tecnología del Alimento. Vas a tener que dejar de compartir pantalla. Hay un dicho que dice que los frutos del monte como que te sacas. Si los consumiste saca estatus, porque son cosas de indios. Los indios comían eso. Y son frutos que son en el monte que riquísimos. Yo no cambio los frutos del monte por otros que tengas que comprar. Y no solo porque no los compres, porque tienen un sabor distinto. Había que demostrar científicamente que esos alimentos eran válidos. Interesamos una mujer que hacía el análisis de alimentos en Santa Fe. Primero nos decía, nunca encontré una planta del monte menos alimenticia que la planta que lo que comemos, primero. Pero a veces nos llamaba porque había una sorpresa impresionante. En particular, nos llamó cuando analizamos el polen de totora. 117 miligramos de vitamina C. Nos llamó para decirnos, nunca vi un alimento con tanta vitamina C, cuídenlo.
y nos dijo cosechenlo y sobre él no lo cocine porque se pierde la vitamina C y sobre el alimento cocido pulveriza su polen de totora. Y con los habitantes de la región íbamos a recorrer el monte porque ellos son los que conocían y nos daban idea de dónde se encontraban. ¿Te imaginas que en el momento de la recolección, sea donde fuere que hubiéramos ido, con las mujeres es una fiesta? Yo he disfrutado mucho con las comunidades aborígenes y con las comunidades criollas y con la gente más humilde. Nos metíamos en el monte y era poder disfrutar de espacios de alegría porque las mujeres parecía que se desataban. La gente como que se encuentra en una cuestión muy natural y se suelta, habla, se ríe, comparte. Mucho más que si está sentado en la casa. ¿A qué se debe? No lo sé, pero eso nos ocurría, incluida. Porque todos nos enloquecíamos, ¿viste? Contentísimos, no había mejor que salir a hacer una caminata por el monte. Hacíamos la práctica de la alimentación con la cocina. Trabajamos con los 3 grupos de alimentos y teníamos afiche grande con SX, dibujito de alimento. Y cuando habíamos cocinado y comido, la gente iba ubicando. Y con eso hacíamos la reflexión. No era numérica, por supuesto, pero grosso modo podíamos ver si nuestra alimentación ese día era equilibrado y si había faltado algo, lo teníamos que completar con los dibujitos. Gente que trabajaba en Mincupo, también eran como capacitadores, pero a su vez ellos como que iban aprendiendo de nosotros también. Era como sentirse de igual a igual. Y vos sabés que yo vi, justamente gracias a eso, mujeres crecer, tomar aplomo, hablar en grupo. Era verdaderamente ver un cambio en la persona. Muy bien. Claudia, comentás un poco el video, muy hermoso, la verdad, muy hermoso. Esa es parte de la historia de esta publicación que no nace hoy, que no nace en el 2018 cuando nos sentamos de vuelta a poder actualizarla. O sea, la propuesta de hoy es mostrar que este trabajo tiene una historia, tiene nombres, tiene comunidades, tiene un registro, que no está solo en los papeles, que no está solo hoy en los medios virtuales, sino que está en cada una de estas personas que pasaron por estos espacios. 2021. Esta es la publicación ya actualizada, que también formamos parte del trabajo un equipo de compañeros, Araceli Maldonado y Luis John, que ya no está, pero seguramente estará feliz que se esté presentando hoy. La publicación nueva cuenta, como decía Guido, con 49 fascículos a colores individuales de cada una de las especies. Son especies animales y vegetales. En cada una de las publicaciones está toda la información necesaria, toda la información que se pudo recolectar en aquella época y que se actualizó.
Bueno, en esto que estamos viendo está el algarrobo, que son varias las variedades de algarrobo que hay, los nombres y los nombres que se rescataron, que pudimos rescatar en cada una de las lenguas, cómo es la planta, identificar cómo es la planta, dónde vive, cómo es el consumo y los valores que tiene nutricionales, para qué nos sirve. Toda la publicación está hecha en un formato pedagógico para que se pueda trabajar cada uno de los fascículos de a uno, donde se identifica la especie, la región donde se encuentra, bueno, las características, los valores, y la característica muy propia que pudimos dejar todas las recetas que en ese momento nos habían dado en los diferentes talleres, e incluimos recetas de todos estos otros años, y como en grupo estuvimos acompañando a las comunidades. Esta realización, esta publicación, es el fruto del trabajo y del rescate de la información, la participación fundamental de las familias campesinas y aborígenes, con estos conocimientos que hace 15 años eran ancestrales y siguen siendo ancestrales. Específicamente los grupos de mujeres de las diferentes regiones que probaron, que inventaron recetas, que inventaron comidas, lo que decía Magui, que surgieron a partir de estos encuentros y se conocieron cada una de ellas. Y bueno, un sinnúmero de instituciones, el equipo del CONICET, la Facultad de Córdoba, la Facultad de Ingeniería en Alimentos, que fue la encargada de hacer todas las muestras, los laboratorios, y bueno, técnicos, comunicadores, educadores populares de las diferentes organizaciones y de los diferentes espacios que participaron y que participan activamente, porque esta publicación sigue girando en blanco y negro, y bueno, hoy seguirá girando a colores y por otros medios. Y para cerrar, yo lo que quería era un poco encuadrar que como institución no solo trabajamos la mirada de la alimentación, sino que trabajamos la mirada del ambiente, y veíamos que, bueno, era una posibilidad esta de poder conversar, de poder reflexionar y de poder decirnos todos que necesitamos del monte, que necesitamos sensibilizarnos y sensibilizar a las poblaciones urbanas, entendiendo que un ambiente saludable es una mejora en la calidad de vida para todos, tanto de las poblaciones urbanas como las rurales. Es mantener, es cuidar la casa común que tenemos. Y en esta casa común, bueno, el ambiente y nuestros montes son fundamentales. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, muy hermoso el material, muy hermoso el video. Ahí llegaron un montón de comentarios, nada, resaltando el trabajo, resaltando también la elección de la primera persona para traer a la presentación. Eso es muy interesante porque un poco baja a la realidad y al común estos datos que por ahí decimos, bueno, es un libro, es una edición, se presenta así, pero escuchar a las protagonistas, a las y los protagonistas, tiene evidentemente otro sentido, y la verdad que enriquece la experiencia de este webinar. El monte como casa común, me quedo también con esto último que dijiste. Vamos entonces a continuar ahora sí con el resto de las experiencias y de las comentaristas que tenemos para esta jornada. Decía yo en un principio que la idea es conocer cómo repercuten los disparadores de este libro, ¿no? El monte como casa común, la alimentación con alimentos autóctonos, trabajar con las comunidades, bueno, cómo eso impacta en otras disciplinas que están ligadas a la alimentación y a la nutrición. Entonces, en esta primera oportunidad le voy a ceder la palabra a María Celeste Necier, que es licenciada en nutrición, magíster en ciencias de la nutrición
y doctoranda en Políticas y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba. Además, es coordinadora de la licenciatura en Nutrición de la Universidad Católica de Santa Fe. Así que, María Celeste, tu turno. Bueno, gracias Guido. Y como decíamos al principio, cuando empezábamos, nos conectamos a este webinar, compartíamos con el grupo que es un día feliz. En realidad es increíble que hayamos, después de tanto tiempo, de poder buscar concretar esta posibilidad de divulgarlo. Quiero, porque está presente, quiero reconocer que yo llegué a descubrir esto a través de Juan Alberto González, que lo vi a él con sus manos, con esa impresión de papel de diario, y dije, eso tiene un valor inimaginable, imposible de dimensionar, y a través de Juan, bueno, llegué a Incupo y haber escuchado, tuve la posibilidad de escuchar el relato de Magui, de esa experiencia, bueno, fue el motor de poder estar compartiendo esto de modo ampliado y para visibilizar este camino que había desarrollado Incupo. Creo que hoy el monte nos da comida, irrumpe en el momento oportuno. A mí me gusta decir que no hay nada más poderoso que a una idea que le llega a su hora, y hoy estoy convencido que es la hora de este material. Creo que esta reedición de este trabajo, después de 10 años atrás, pero con una visión innovadora, una visión inspiradora que seguramente en el momento en que se llevó a la práctica no se pudo pensar en esta línea. Pero hoy creo que esta publicación nos permite estar hablando desde muchas aristas de la alimentación. Por un tema de tiempos voy a hacer solamente 3 aspectos que quiero resaltar. Por un lado, mencionar que frente a un proceso de descolectivización alimentaria moderna, la publicación emerge como experiencia de resistencia a la era de la incertidumbre, a la era del riesgo. Dice Enrique Dussel, este filósofo argentino naturalizado español, que estamos en la primera peste de conciencia planetaria y que es expresión de una reacción de la naturaleza. Entonces la publicación creo que de modo muy poderoso le llega la hora de mostrar que viene a proponer intercambios recíprocos y respetuosos entre la sociedad y la naturaleza. Y también creo que, siguiendo un poco a Karl Polanyi, el antropólogo económico, es una forma, es una propuesta de cómo poder domesticar el mercado alimentario. En segundo lugar, frente a una época de uniformidad y estandarización alimentaria que monopoliza la conceptualización de la alimentación saludable, la publicación habilita narrativas que visibilizan singularidades sustantivas para los patrones alimentarios. Quizás la publicación puede concebirse, yo lo pensaba hoy, como una provocación a la necesidad de repensar si necesitamos un plato o varios platos de la alimentación desde una aproximación de pluralidad que atienda a la naturaleza social de la alimentación y la cultura. Y finalmente, destacar el valor creativo que refleja y que transmite esta publicación, de que muchas veces las respuestas se gestan invisibilizadas de los territorios, y que en estas respuestas hay un valor sustantivo para abordar las problemáticas alimentarias y nutricionales, que muchas veces entran en tensión con estas lógicas de fórmulas que normalizan respuestas modeladas desde la epidemiología alimentaria del riesgo. En este sentido, y para terminar, creo que también lo disruptivo de la publicación de Incupo en este momento donde necesitamos reparar en los contextos de proximidad, y siguiendo a Boaventura de Sousa Campos y desde su perspectiva de la epistemología del sur, creo que el material concretiza la necesidad de repensar nuevas formas de producir conocimiento, de resignificar los modos de convivencia entre el conocimiento científico y el conocimiento no científico, porque de este modo va a ser la salida para desnaturalizar las desigualdades alimentarias. Muchísimas gracias, Guido. Esto es muy cortito lo que tenía para decir.
Cortito, pero súper efectivo, la verdad, con mucho contenido. Se agradece la exposición, la brevedad, pero también toda la info que trajiste. Y si de compartir conocimientos y saberes se trata, les digo que en el chat de Zoom, Juan Peralta dice, para los de Resistencia Chaco, el libro viejo está en la biblioteca del Agro, en Necochea, entre Salta y Juan Domingo Perón. Así que, para los que estén viendo, ya saben dónde ir a buscar la información. Gracias, Juan, por compartirla. Decías, María Celeste, repensar la alimentación desde una perspectiva plural en épocas de estandarización y normalización. Bueno, yo me pregunto, ¿qué lectura se habilita entonces desde la gastronomía? ¿Qué aportes pueden realizar estos saberes populares en este aspecto? Así que con este criterio la voy a invitar a hablar a Asunción Serralunga, que es técnica superior en gestión gastronómica y además es docente de cocina clásica internacional y de taller de servicios gastronómicos para eventos. Asunción, ¿estás por ahí? Acá estoy, muy buenas tardes. Espero que estén disfrutando tanto como yo, no solo del video que me pareció sumamente emocionante, de las palabras de Celeste, que siempre voy a defenderla como una gran inspiradora. Creo que es una persona que ve el mundo de una forma mágica. Realmente mi admiración hacia Celeste, creo que hablar después de ella es hasta ofensivo, pero bueno, voy a contar un poco mi experiencia desde la docencia gastronómica, digamos, de cómo las escuelas de gastronomía tradicionales, por decirlo de alguna manera, podemos aportar desde nuestro lugar, porque si bien nuestra currícula no incluye el tratamiento ni la incentivación específica al consumo de productos tan locales como estamos viendo, debo decir que la publicación yo sí la tengo en mis manos porque me la prestó amablemente Juan, así que me siento una afortunada en el grupo mientras leo el chat preguntando dónde la podemos ver. La disfruto, la di vueltas, la miré por todas partes porque me parece realmente emocionante, me parece súper interesante y creo que nuestros alumnos en general, cuando les presentamos este tipo de cosas, les tiramos una chispita de esto, prenden muy rápidamente. Si bien, como les decía, quizás en nuestra currícula como de cocina clásica internacional que dicto yo, no podemos incluir tanto de esta temática, se trata de hacer de manera perpendicular, hacerlo desde otros lugares, promoviendo la investigación. Tenemos un montón de trabajos finales en el instituto que hablan un poco de la alimentación social, de la alimentación regional. Se incentiva a que esa investigación sea cada vez mirando más cerca nuestro, mirando hacia adentro, mirando lo que tenemos a nuestro alrededor, que creo que es el futuro. Cuando la escuchaba Celeste también pensaba, ni siquiera me parece que la publicación sea oportuna, me parece que es futurista directamente. Es algo que viene a abrirnos un montón la cabeza. La realidad es que la revalorización de nuestra cultura y de nuestra comida sobre todo, es algo bastante nuevo para los que estamos en gastronomía, que hemos siempre como mirado hacia las ventanas europeas, hacia las ventanas de otros países que nos parecen deslumbrantes, cuando tenemos un montón de cosas que nos deberían deslumbrar acá mismo. Les voy a compartir la pantalla un segundito para mostrarles una experiencia que pudimos disfrutar en el instituto, a ver si ahí me pueden ver bien. Ahí estamos. En esta imagen se ve la inauguración de nuestra aula cocina, nuestro lugar de práctica, nuestro laboratorio de cocina, donde lo que hicimos para la inauguración fue hacer un curso de conservas dulces y saladas, y todos esos que ven ahí no son solo nuestros alumnos, son productores de todo el cordón frutícola de la ciudad que fueron invitados a participar y a utilizar recursos cercanos con esta técnica que creemos muy valiosa, que es la de la conservación, porque no siempre podemos, si bien tratamos de que el consumo de las cosas cercanas sea el mayor, nos pasa esto, que es muy, muy de la temporada y queremos aprovecharlo y hablar de no solo consumir cosas que pudimos conservar en una cámara, sino utilizar técnicas que realmente son antiquísimas para utilizar todo este tipo de cosas. También hemos trabajado en el instituto desde las aulas con nuestros alumnos, sobre todo, como les decía, además de instarlos a la investigación, colaborando mucho con el Banco de Alimentos de Santa Fe, que también hace un gran trabajo revalorizando los alimentos, y con ellos hemos trabajado armando recetas para el aprovechamiento de todos los recursos, que muchas veces son más los recursos que el aprovechamiento. Así que desde el instituto
tratamos de con nuestros alumnos, y a la par debo decir que es una de las cosas que más me gusta hacer, engancharme en esos proyectos donde decimos, bueno, ok, hacemos conservas, nos ponemos a investigar, invitar gente de afuera, y sobre todo con esta experiencia de, como les decía, de las conservas que invitamos, gente del cordón fruto hortícola, gente que realmente te da ese ida y vuelta que creo que es lo que podemos compartir también con la publicación. El tomar más del campo que lo que uno puede dar. A veces uno puede dar un pequeño espacio, pero con abrir la puerta creo que tenemos un montón de campo para descubrir. Mi tiempo ha terminado, espero que en la educación nos dediquemos a mirar para adentro en nuestro círculo que nos hace crecer, nos hace comer bien, nos hace comer rico, nos hace comer con valor. Muchas gracias por el espacio y te dejo, Guido, seguir moderándonos. Muchas gracias, Asunción. La verdad también muy interesante lo que decís. Queda entonces el desafío de seguir incorporando a las currículas de las carreras de gastronomía, cómo se pueda perpendicularmente en la estación, porque también hay que revalorizar el consumo de alimentos de estación, que es algo que vamos a abordar en lo que queda de la jornada. Pero nada, excelente trabajo, felicitaciones también de mi parte. Gracias por los comentarios, están, bueno, felicitando la organización, felicitando la realización del evento, y también están preguntando mucho cómo se va a conseguir el material. Van a dejar, creo que Claudia o Celeste, un enlace donde van a tener la información sobre cómo acceder al material tanto de manera física como digital. Así que nada, no se desesperen, ya va a llegar, si no está puesto ya en el chat, ya va a llegar, y después también les recuerdo que toda esta conversación va a quedar grabada y les va a llegar a ustedes en el mail con el que se registraron. Pero vamos a continuar entonces, y la otra pregunta que nos quedaba por plantear era ¿qué interpretación se puede hacer entonces desde el derecho? ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho a una alimentación saludable, sana? Para eso voy a cederle la palabra a Rina Coasin, que es abogada y mediadora, docente e investigadora de la Universidad Católica de Santa Fe, así como también de la Universidad Nacional del Litoral. Rina, estás por ahí. Bien, buenas tardes a todos. Desde ya un gusto estar acá, y quiero también celebrar el hecho y lo oportuno de esta publicación, por lo menos desde la órbita del derecho y desde lo que me compete a mí, porque bueno, nosotros desde la Universidad Católica venimos estudiando el tema derecho a la alimentación saludable, también en una fundación en la que participo, y venimos viéndolo, y acá es donde tenemos que plantear que para el derecho, o sea, dos cuestiones que les voy a plantear muy brevemente. La primera es, o la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de alimentación saludable, fundamentalmente de estas especies nativas, es cómo las protege el derecho o qué herramientas tenemos hoy jurídicamente hablando para protegerlas. Bueno, primero que tengo que aclarar es que es todo un desafío hoy para el mundo jurídico, porque nuestro sistema normativo, nuestro sistema de normas viene de la modernidad, y la modernidad en ese sentido es como que tiene una fuerte tinte a lo que es la propiedad privada. Nosotros en derecho siempre vamos primero a yo, dueño de. Entonces, cuando aparecen estas instituciones, estas especies nativas, con todo el valor que significan, claro, el derecho no va a la par. Entonces es todo un desafío, porque el gran interrogante es, ¿lo seguimos regulando como hasta ahora, bajo la dinámica del derecho privado? O bien buscamos nuevos caminos, que es en lo que tendemos algunas voces, nuevas formas de regularlo, y quizás un cambio de paradigma en el mundo jurídico, que por ahí es lo que se viene necesitando, se viene reclamando. Sin dejar de desmerecer los cambios que se han hecho, por ejemplo, en reconocer la función social de la propiedad, o en cuestiones como, qué sé yo, los derechos de las comunidades indígenas, que el derecho sí avanza. Pero bueno, puntualmente, yendo a lo que son, por ejemplo, las especies silvestres, las especies nativas, lo que tenemos que decir es que hoy, en lo concreto y real, nosotros lo vemos en derecho en lo que es el sistema de la propiedad intelectual. Habrán escuchado hablar del sistema de la propiedad intelectual, tiene muchas figuras, pero la más allegada a estas cosas son las patentes. Y por ahí una crítica, siempre desde el punto de vista constructivo, jurídicamente hablando, es que
aún enmarcándolo en lo que es el sistema de la propiedad intelectual, puntualmente en la patentabilidad a estas cuestiones, es una lógica excluyente, es una lógica que lo incluye en el dominio privado, en esto de yo obtengo ganancias, el que primero lo encuentra lo registra, y esto es por ahí lo que se viene planteando como necesidad, que necesitamos abrirnos hacia un cambio de paradigma, dejar de considerar estas especies, dejar de considerar esto como una mera mercancía donde yo lo tengo como objeto y obtengo una ganancia al respecto, y excluyo a quien quiera utilizarlo. Y bueno, y acá es donde se nos plantea esto que celebramos esta publicación. Esto puede servir como antecedentes para unar voces y para que se empiece a considerar, hay autores que hablan de considerarlos patrimonios comunes de la humanidad, ¿bien? Esto ya lo establecía la FAO en un momento, genealógicamente después es como que hubo todo un avance. El punto es que, si bien en un principio la FAO lo consideró un patrimonio común, después ya discursivamente se cambió herencia, y después ya se pasó a hablar de soberanía de los estados, y siempre que hablamos de soberanía, el punto es que, bueno, ya se pueden ceder los derechos, entonces se plantea o avanzar o tender hacia entender que son bienes fundamentales de toda persona humana, en algún punto, y que como tal, entonces, se pueden considerar bienes comunes, ¿bien? Excluirlo de la lógica dominial, pero bueno, lleva tiempo, lógicamente, porque el razonamiento jurídico hoy es otro. Pero este es un primer paso. Y puntualmente, también el otro eje en el cual lo podemos enmarcar es en el derecho humano a la alimentación. Todos sabemos que hoy toda persona humana, por su dignidad, tiene un derecho humano a la alimentación reconocido en pactos internacionales, el de los derechos económicos, sociales y culturales, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces el punto es que dentro de este derecho humano a la alimentación, que no solamente que el Estado nos garantice el no morir de hambre, sino que tiene 4 dimensiones bien demarcadas. Una de ellas es el tema de que los alimentos deben ser adecuados. Y cuando hablamos de adecuados es que tienen que respetar la cuestión cultural, la cuestión geográfica. Siempre decimos, no es lo mismo armar un plan alimentario, no se puede armar en el mismo contexto para toda la Argentina. Si se empiezan a tener en cuenta estas publicaciones y estos relevamientos que pueden surgir en otras localidades, entonces podríamos hablar de planes que estén bien localizados y focalizados, donde nosotros veamos realmente y concretamente qué es adecuado en cada localidad. Así que en ese sentido podríamos también hablar de que esto se enmarca en esta adecuación, o sea, los alimentos no solo tenemos que tener disponibilidad, acceso, tienen que ser inocuos, sino que deben ser adecuados. Y en esto va esta publicación. Si lo consideramos dentro de lo que es el derecho humano a la alimentación, podríamos hasta reclamarlo desde un punto de vista al propio Estado para que se enmarquen todas las políticas públicas y demás. Así que lo celebramos y desde ya muchas gracias. Bueno, Rina, muchísimas gracias a vos. La verdad que sí, se celebra el encuentro de tantos profesionales compartiendo desde sus propias miradas sobre esta temática tan elemental. Me quedo con lo que dijiste, el gran conflicto que genera la propiedad privada, ¿no? Como concepto, y retomo lo que se había mencionado al principio, del monte como casa común. Estos dos conceptos que parece que se chocan entre sí y que generan tensiones, bueno, ojalá que de ahí salga un nuevo paradigma. También muy interesante lo que decís respecto a los alimentos adecuados, así que esperemos que ese nuevo paradigma también salga de este granito de arena que es este webinar. Les decía en un principio, gracias a las 3 comentaristas que pasaron, ahora queremos compartir algunas experiencias que también funcionaron como disparadores, pero la idea es interpretarlas además como complemento a la hora de pensar los alimentos autóctonos y su incidencia en los contextos culturales y sociales. En primera instancia, vamos a escuchar a la ingeniera agrónoma Maggie Choquevilca, directora de Educación Superior de la provincia de Jujuy, coordinadora de campo del proyecto Cultivos Andinos y coordinadora del proyecto Cocinas del Instituto Rodolfo Kusch por la Universidad Nacional de Jujuy. Maggie va a hacer referencia a la importancia de abordar la identidad alimentaria desde la educación formal y va a contar su experiencia de trabajo con un instituto terciario de su provincia. Maggie, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A todos, todas, todes. La verdad que
compartir este espacio es como un abrazo del no al Chaco, ¿no? Que muchas veces uno se ve reflejada en cosas en esta casa común que tenemos. Bueno, mi presentación va a estar puesta en 3 partes. Primero, nuestras batallas ganadas y perdidas, más las perdidas que las ganadas, y las experiencias que hemos hecho desde un Instituto de Educación Superior de la provincia y desde la universidad a nivel educativo. Bueno, cuando se vea, por favor, me avisan. Ahí se ve bien, ahora podés poner en pantalla completa. Sí, a ver. Porque al momento estamos viendo perfecto. Ahí está. Bueno. Genial. Escuela de Comidas, Educación e Identidad Alimentaria. Yo creo que tiene que ver, el tema de la educación es trascendental, es medular con la identidad alimentaria. Y no estoy hablando solo de la educación que tenga que ver con la gastronomía, sino estoy hablando en general del sistema educativo que no nos prepara para los alimentos rurales con una buena autoestima. En general se mira el alimento urbano, el alimento de la propaganda, aquel que genera otros lazos y otros espacios como lo promisorio. Y en esto, digamos, inclusive a nivel curricular, los colegios no abordan la alimentación como un contenido transversal, solamente la vemos en el óvalo alimentario. Y esto no es una crítica hacia los otros, también es una autocrítica, porque en general la tenemos tan segmentada a la identidad alimentaria que por ahí miramos las proteínas, los hidratos de carbono, otros miraremos cómo se prepara, pero la que realmente hace la integración de todo eso son estas mujeres. Son las cocineras del campo, porque mamá sabía decir la necesidad tiene cara de hereje, pero en eso amplía al máximo toda su experiencia para poder integrar los conocimientos. Nosotros tenemos muchos paisajes, pero en esos paisajes se tejen urdimbres de tecnologías que vienen desde hace mucho tiempo. Estoy hablando por mi provincia, desde los pueblos originarios hasta el encuentro con nuestras actuales. Pero ¿qué es lo que pasa? En general pasa que la biodiversidad y los sistemas alimentarios no están asociados ni al sistema educativo, ni al sistema de cocina, ni a ningún sistema. Es como que los sistemas biológicos no conversan con los sistemas alimentarios. Y en esto, que nosotros tengamos una conversación intensa, intrínseca del sistema alimentario, va a hacer que modifiquemos nuestra cultura alimentaria. Y en eso, bueno, les voy a contar un poquito las experiencias nuestras. Nosotros tenemos una gran biodiversidad, y esa biodiversidad es vocera de tecnologías, de productos, de procesos. Cada una de estas papas es un libro que habla de cómo lo cocinaron, en dónde se cultivó. Digo las papas porque yo soy como, digamos, son mis parientes las papas, son algo más. Y esto también tiene que ver con cómo nos conectamos con el alimento. Nosotros, en general, nos conectamos con un alguien, no con un algo. Y en eso hay un universo de distancia. Porque cuando es con un alguien que va a entrar a mi cuerpo, a mi integralidad, lleva lo tangible y lo intangible dentro de ese espacio. Es así que, bueno, trabajando con la diversidad de papas, trabajando con la diversidad de maíces, se creó en San Salvador de Jujuy, y a raíz de en Tumbaya, perdón, una tecnicatura en cocina regional, lo cual fue tremebundo. ¿Por qué tremebundo?
porque el sistema educativo decía, pero a vos te parece, Maggie, cocina a nivel superior. Y cuando yo iba al campo le decía, pero ingeniera, ¿qué van a aprender en la escuela que no aprenden en la casa? Entonces, esta subestimación de la cocina como portador de cultura, de conocimiento, de trayectoria, también habla de los sistemas curriculares de nuestras escuelas. Es así que en el diseño curricular de nuestra escuela, por ejemplo, también fue toda una lucha, porque los alumnos cuando van a estudiar cocina, lo primero que quieren es agarrar el cuchillo y cocinar. Y en la tecnicatura nuestra tienen biodiversidad y sistemas alimentarios, productos y tecnologías regionales, historia de la alimentación, para que ellos entiendan que son voceros a través de un plato, de un proceso cultural y político. Y en esto, los chicos también han explorado una serie de conversas entre lo que saben hacer y lo que traen de su casa, de manera que hemos establecido un diálogo de construcción del conocimiento con equidad, porque muchas veces el sistema educativo subestima, o no, y el sistema de investigación, ni pa' qué te cuento, no considera un par las otras formas de construcción de conocimiento, a tal punto que, por ejemplo, en las universidades, los papers que se escriben sobre las plantas o sobre las comidas, las escriben disciplinas, la sociología, la antropología, la agronomía, pero no son los cocineros los portavoces de su propio saber hacer. Y en esto, por ejemplo, bueno, hemos preparado a los chicos para que ellos puedan ser, como diría un amigo venezolano, cocineros ilustrados. Cocineros que tampoco se queden en la receta, sino que empiecen a enfocar un enfoque sistémico y sepan el por qué, el dónde, el cómo. Porque también tenemos validadas algunas cosas como normales. Por ejemplo, tenemos que decir alimentación saludable. ¿Cuál sería la otra? La insalubre. Entonces, validamos cosas que ya, digamos, toda alimentación debe ser saludable, y la tenemos que llamar por un nombre proactivo positivo, porque en general la industria es la que va promoviendo. ¿Hay alguien? Tengo un sonido, pero no soy yo, lo juro. Va promoviendo la industria tangible de intangible. Nombrame una propaganda en donde te diga que vas a comer eso y vas a ser infeliz. Nada, ¿no? Vos comés lo que te da la industria y vas a ser re feliz, re top, re joven y re contra progre, ¿no? Entonces, en esto necesitamos repensar nuestros productos regionales de diferente manera. Y en esto con la universidad también, las plantas, todas las plantas, tienen su identidad cultural y tienen su intangible. En esto nosotros estamos trabajando con diferentes profesionales que también trasladan el intangible a disciplinas como la química, la biología, porque son todas estas disciplinas las que nos van a dar también la conversa de las lógicas. El año pasado hemos hecho el primer foro virtual pensando qué se come en épocas de pandemia, y la verdad que ha sido maravilloso. El año pasado lo hemos hecho el ajayu y el payé. Para nosotros el ajayu es lo mismo que el payé para los correntinos. Es ese no sé qué sé yo, que tenemos los norteños y que tienen los correntinos. Ese encuentro de las almas chicas y las almas grandes que hace que la cocina sea lo que es. También hemos hecho un evento de cocina, alimentación y biodiversidad andina, viendo qué compartimos con el resto de los países andinos. Y la verdad que nos ha resultado maravilloso, porque más de uno de nuestros compañeros de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de México, tenemos un tronco común. Y esto es una gran interpelación para la Argentina. Digo yo en este caso que no se ha sentido andina, pero tampoco se ha sentido chaqueña.
en general tenemos como una pertenencia más que va para el Río de la Plata, que va para el norte. Y esto no está ni bien ni mal. Lo que digo que para que trabajemos y charlemos en términos de equidad, ambas debemos reconocernos como pares. Después hemos hecho el Mastacu, que es tender la mesa para recibir las almas entre todos los países y ver cómo se conservan puertas para adentro en nuestros espacios toda esta emoción de cocinar para los que no vemos y para los que no están. Pero ¿qué hay detrás de eso? Así que hemos hecho también las primeras jornadas de senderos críticos de los alimentos andinos y productos locales, que era un poco lo que comentaban. ¿Cuántos de nuestros productos no están en el Código Alimentario? Y no solo no están en el Código Alimentario, incorporarlos al Código Alimentario es un vía crucis con las 14 estaciones con la cruz a cuesta. Entonces, me parece, y también en esto, la agroindustria rural como portavoz de ese valor agregado en el lugar. Por último, ya estamos terminando una diplomatura en cocina regional y cultura alimentaria local, que la verdad que es maravilloso que la cocina haya entrado por la puerta grande de la universidad, porque me parece que hacer esta serie de charlas como las que estamos haciendo, promover los espacios públicos y gratuitos, son los que van a generar equidad para nuestros pueblos. Estudiar en Jujuy cocina es carito, porque tiene que pagarse que muchas veces los chicos que viven en las áreas rurales no tienen acceso. Entonces, incorporar la cocina como una entidad integradora de conocimientos, de percepciones, de cultura, de saberes haceres, de derecho, de hechos políticos, sí me parece que es una tarea de todos, y valoro muchísimo la presentación del maravilloso libro, porque nos pone a conversar de otra manera entre el NOA y el Chaco, entre el NOA, el NEA y el Chaco. También trabajamos en procesos tecnológicos relacionados con la alimentación y la comida a través de cómo ven y visibilizan nuestras comunidades sus procesos tecnológicos. Y yo creo que ya me pasé, así que Estás bien, solamente... Tenés un ratito más. Solamente para terminar, me parecen que estos espacios de conversa de todas las disciplinas tienen que servir para que aunemos criterios, para que nuestras áreas rurales puedan acceder a condiciones de equidad en términos de sus saberes haceres, y que me encantó que la nutrición, la medicina, la parte social y cultural, integremos los conocimientos. Es nuestra tarea y es nuestro desafío hacerlo. Sobre todo para todos aquellos productos que yo, más que productos, porque yo sé que cada bonanza, diría, que nos da la Pacha, tiene su intangible, yo creo que la Pacha nos va a agradecer, porque la Pachamama para nosotros significa aquello del que procede todo lo que comemos, y también honrar la biodiversidad que han sostenido durante tantos años nuestros agricultores, y que lo han hecho de una manera silenciosa, asertiva y generosa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Maggie. La verdad que estábamos todos así con los ojos abiertos escuchándote. Súper interesante lo que contás, sin duda. Bueno, este espacio colabora un poco para darle continuidad a lo que vos decías, que es la necesidad de cambiar la mirada que tenemos sobre los alimentos rurales, un poco también desde las ciudades, ¿no? Hacer esa autocrítica e incorporar la biodiversidad a los sistemas alimentarios. La verdad, hubo una frase que me encantó cuando hiciste referencia a los cocineros como voceros a través de un plato de un proceso cultural y político. Me pareció una frase con mucha fuerza y que resume también la labor que vos estás cumpliendo en tu tierra. Así que muchísimas gracias por compartir la experiencia.
Seguimos entonces. Ahora es turno de Luciana Díaz de Oliveira, quien disertará sobre qué son y cómo se llevan adelante las compras sostenibles en comedores escolares, es decir, la incorporación de alimentos regionales y de estación, que fueron ya mencionados en el transcurso de este webinar. Es un aporte sobre cómo la alimentación y la cultura de un lugar tienen que ir de la mano con las políticas públicas que estimulen su desarrollo. Luciana es nutricionista, es doctora en salud infantil y adolescente y profesora del curso de nutrición de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Además, es coordinadora del Centro de Alimentación y Nutrición en la misma institución. Luciana, ¿estás por ahí? Sí. Vou compartilhar. Perfecto. Se ve muy bien. Puedes poner pantalla completa. Ok. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas e todos. Eu sou Luciana, professora do curso nutricionista e professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estou muito contente de participar deste evento. Vou falar um pouco sobre a nossa experiência de la compra sostenible en el escenario escolar de Brasil. Guido, por favor, você poderia retirar as imagens para que eu possa ver a minha apresentação? Se ve bien tu Las presentación. cámaras? Sí, se ve perfecta. ¿Podría desligar las cámaras para mí, solo? O sea, que saquemos las cámaras, perdón, no interpreto bien. Para que eu possa ver, deixa-me ver aqui. Sí, Ok, consegui. ¿Estamos bien? Está compartiendo. Está sí, bien. Estás compartiendo, se ve perfecto. Sí, se ve muy bien. Sí, gracias. Entonces, acá en Brasil, nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, el PNAE, como chamamos por aqui. Esse programa é uma das políticas públicas mais antiguas do Brasil. Neste ano, completamos 66 anos de política pública. Ao longo deste tempo, muitas mudanças ocorreram. Esta política oferece alimentação aos escolares, combinado com ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública do país. Através do programa, o governo federal transfere valores financeiros complementares aos estados, municípios e também a escolas federais que temos acá. O programa possui algumas diretrizes importantes, como a universalidade do atendimento. Todos os estudantes do Brasil da educação básica recebem alimentação escolar e recebem fomento financeiro do governo federal. Outra diretriz importante é o respeito às diferenças biológicas de idade e condições de saúde dos estudantes. A alimentação, priorizando uma alimentação saudável e adequada, com alimentos que sejam variados e que respeitem a cultura e os hábitos tradicionais das comunidades. A inclusão da educação alimentar e nutricional, uma diretriz fundamental do projeto, da política. Esses processos de educação alimentar e nutricional são incluídos no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. E algo que pretendo focar mais nesta apresentação, apoio ao desenvolvimento sustentável através da compra, da aquisição de alimentos produzidos desde a agricultura familiar para a alimentação escolar. E, por fim, a participação da comunidade no controle social da política. Temos acá os CAEs, os Conselhos de Alimentação Escolar, que são compostos por pessoas da comunidade de cada município, que executa a política. Falando um pouco sobre aquisição de produtos da agricultura familiar, escutei algo? Preciso parar a apresentação?
No, por ahí alguien tenía el micrófono prendido. Les recordamos, por favor, que apaguen los micrófonos, así no intervienen. Gracias. Ok. Entonces, aquisición de productos de la agricultura familiar para el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Há mais de 10 anos, temos uma lei que define uma compra mínima de 30% del valor repassado pelo governo federal às entidades executoras, que são os municípios e os estados. Então, isso significa que de todo o valor repassado, 30% deve ser destinado à compra de alimentos de los agricultores familiares. Esses agricultores familiares são agricultores individuais ou organizações, como as cooperativas de la agricultura familiar, dando prioridade a los assentamentos de la reforma agrária, as comunidades indígenas tradicionais e as afrodescendentes. Para nós acá, chamamos comunidades quilombolas. A compra de produtos da agricultura familiar pode realizar-se mediante um instrumento que conhecemos como chamada pública. É uma ferramenta, uma forma de comprar diferente, em cujo caso não se requer o procedimento de licitação. Esta compra somente pode ser realizada para os agricultores familiares. Outras modalidades de compra necessitam licitação. Alguns desenrolos positivos da lei do PNAE com a agricultura familiar. A partir da lei, foi possível a institucionalização de cadenas curtas de venda, ou seja, os municípios compram alimentos diretamente de los agricultores familiares, sem intermediários, repassando o valor financeiro direto aos agricultores. Houve um fomento da organização formal de los agricultores. Eles, dessa forma, puderam se organizar em cooperativas de agricultura familiar, facilitando o acesso aos mercados institucionais, como o Programa de Alimentação Escolar e outros mercados. É um instrumento que proporciona alimentos de qualidade a públicos vulneráveis. No Brasil, há muita desigualdade socioeconômica, muita vulnerabilidade socioeconômica, e os alimentos fornecidos pelo PNAE, principalmente alimentos adquiridos da agricultura familiar, são alimentos de grande qualidade. Promoção da alimentação adequada e saudável, da cultura e das tradições culinárias locais, porque os alimentos são adquiridos de los agricultores locais, próximos das escolas. Prioridade e fomento do consumo de alimentos agroecológicos. Na lei existe uma cláusula que sugere que os alimentos agroecológicos devem ser priorizados, e para estes pode-se fazer a negociação a um preço mais elevado. Os preços devem ser estabelecidos por el mercado regional. Os preços, se hace uma consulta de preços no mercado regional, e a partir de 3 preços se define um que esteja bem para os agricultores, em la chamada pública, e para a compra das entidades executoras, municípios e estados. Nós consideramos que, através destas questões, estamos realizando o fomento da segurança alimentar e nutricional, de la SAN, no Programa Nacional de Alimentação Escolar. O impacto da compra da agricultura familiar no ano de 2019. Nos anos de 2020 e 2021, nós tivemos modificações na lei em função da pandemia de coronavírus. Então, em 2019, 40,2 milhões de estudantes foram alcançados pelo programa, pelas refeições produzidas no Programa Nacional de Alimentação Escolar. 4 mil milhões de reais foram transferidos aos municípios e estados para a realização da compra de alimentos para a alimentação escolar.
E, considerando a efetividade da compra mínima de 30% desses produtos da agricultura familiar, a quantidade transferida em 2019 a estes produtores cobrem mais de 3,89 milhões de famílias e 10,1 milhões de empregados, e seria de aproximadamente 1,2 mil milhões de reais destinados à alimentação escolar diretamente para a compra da agricultura familiar. Lembrando que existe a prioridade da compra de alimentos das comunidades tradicionais. Acá no Brasil, trabalhamos também com alimentos que chamamos alimentos da sociobiodiversidade. Estes alimentos são alimentos produzidos por comunidades tradicionais e também frutas nativas. Temos aqui também um trabalho com frutas nativas, inclusive com realização de estudos de composição química. Podemos, em outro momento, compartilhar. Os avanços em las compras institucionais da agricultura familiar. No ano de 2020, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil, sancionou uma resolução que altera algumas regras da lei de 2009, orientando que a porcentagem mínima não alcançada da compra da agricultura familiar deverá ser devolvida ao governo federal, ou seja, entidades executoras que não comprem 30% do valor financeiro repassado de los agricultores familiares deverão realizar devolução de incentivo financeiro no gastado, a partir de 2021, deste ano. Eu preparei alguns slides para falar um pouco sobre a execução do PNAE durante a pandemia da Covid-19. Acá em Brasil, em abril de 2020, considerando o direito constitucional brasileiro a uma alimentação adequada e saudável, foi sancionada uma lei que modificou a lei de 2009 para permitir a entrega de produtos alimentícios a los escolares, diretamente a los estudantes e suas famílias, durante o período de emergência decretado no país. A partir de abril de 2020, os municípios e estados começaram a se organizar para realizar a distribuição de kits de alimentos que eram distribuídos em las escolas ou nas casas de los estudantes, dependendo da disponibilidade dos municípios e estados. No Brasil, temos muitas diferenças nos territórios, inclusive de acesso às escolas e aos estudantes. A universalidade foi uma das diretrizes mantidas durante este período, então, os kits deveriam ser fornecidos a todos os estudantes do Brasil. Organizou-se um material com diretrizes para a distribuição de los kits. Este material está disponível no sítio do FNDE. E neste material temos informações de como montar os kits, quais são os alimentos que devem constar. Trabalhamos basicamente com arroz, feijão, farinha, óleo, açúcar, sal e frutas e verduras. Alguns municípios também distribuem produtos de panificação, geralmente da agricultura familiar. Como distribuir os kits, todos os cuidados e medidas de prevenção para evitar a contaminação por Covid-19, e principalmente, como maior objetivo, como comprar de los agricultores familiares durante a pandemia, para garantir que esses agricultores continuassem
conseguindo vender os seus alimentos. O objetivo maior, então, foi o mantenimento da compra da agricultura familiar para garantizar não só aos estudantes, mas também para garantizar renda para os agricultores. A compra institucional do PNAE se configura em um dos canais mais importantes de comercialização da produção da agricultura familiar, generando emprego para milhares de famílias em zonas rurais. Aqui vou mostrar algumas notícias com fotos dos kits de alimentos distribuídos. Acá kits com feijão, com leguminosas, com carne de frango e suco de uva da agricultura familiar. A agroindústria também foi acessada para a compra de los alimentos. Aqui é uma região do Brasil com muitas dificuldades de acesso. O governo do estado do Amazonas fez a distribuição dos kits de alimentos utilizando barcos e, em muitos casos, esses kits foram entregues diretamente nas casas de los estudiantes, pela dificuldade de acesso. Nesta iniciativa, produziu 440 mil kits de merenda escolar, de alimentação escolar, distribuídos aos estudantes de Manaus, capital do interior. A agricultura familiar garante a alimentação de estudantes em municípios do Amazonas. Agricultores mantiveram a sua produção e a venda para a agricultura familiar, para a alimentação escolar. Alguns alimentos fornecidos em los kits. E para finalizar, eu gostaria de relacionar essa experiência da alimentação escolar no Brasil com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós acreditamos que a compra da agricultura familiar no Brasil pode erradicar a pobreza à medida que facilita o acesso aos mercados institucionais para os agricultores familiares, contribui com a fome zero, ao passo que fornece alimentos de qualidade para os estudantes, inclusive os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, promove saúde e bem-estar pela qualidade da alimentação oferecida, educação de qualidade, porque consideramos que a alimentação escolar faz parte da educação no Brasil. A igualdade de gênero, aqui no Brasil temos muitas agricultoras mulheres que trabalham no campo e que acessam renda somente através da compra da agricultura familiar de PNAE. É um canal de acesso à renda muito importante para as mulheres agricultoras acá. Emprego digno e crescimento econômico, redução das desigualdades, pelos motivos que eu já citei antes, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, e combate às alterações climáticas, visto que a compra da agricultura familiar fomenta a compra de alimentos produzidos com menor quantidade de agrotóxicos, que respeitam a sazonalidade, e fomenta também no PNAE a conversão da agricultura convencional para a agricultura agroecológica. Algumas referências, vou deixar depois da apresentação para quem quiser. Y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos, Luciana. Súper interesante lo que nos compartiste. La verdad es que es muy interesante cómo está abordado desde la integralidad del programa, ¿no? Mencionaste universalidad, sostenibilidad, hablaste de priorización de alimentos que vienen desde la agroecología, con buen valor nutricional, que son productos nativos. Y la verdad que también es interesante la experiencia de Brasil, porque en Argentina muchas organizaciones sociales y de pequeños agricultores y campesinos trabajan por, o le exigen al Estado
la compra pública de los alimentos, ¿no? Para posicionarlos y también de una manera de reconocer su tarea y su labor a nivel productivo y social. Así que te agradecemos que hayas compartido esta experiencia. Y vamos cerrando, ahora sí vamos llegando al cierre de este webinar. Espero que se hayan podido quedar los que se tenían que quedar, que no se hayan aburrido, que les haya gustado esta jornada que estuvo llena de información y de experiencias. Y vamos a escuchar ahora sí a Claudia Bachur, quien nos va a comentar desde una perspectiva de derecho la experiencia de la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de las Américas, que realiza foros sobre esta temática en países del continente. Claudia es ingeniera agrónoma por la UBA, es co-creadora y directora de Caminos y Sabores, y también es cofundadora de la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de las Américas, entre otras muchas cosas. Claudia, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Te cedo la palabra entonces. Gracias, Guido. Bueno, quiero agradecerles esta invitación a INCUPO, a Claudia Tofanel en particular, y a Juan Alberto González de la Escuela Sol, que nos ha presentado. Así que bueno, es una alegría grande estar hoy compartiendo esta tarde con ustedes. Somos muchos los que venimos trabajando en estos temas, y venimos trabajando desde distintos ámbitos. Antes de empezar con mi presentación, que la tiene cargada alguien del equipo de ustedes, fue una tarde rara porque me quedé 3 veces sin internet mientras estaba escuchándolos, así que agradezco que ahora esté funcionando. Les quiero contarles un par de temas sobre los cuales hemos trabajado hace muchos años en equipos en el sector público, en el sector privado y también en muchos países de América. Comer es un acto político, no solo un acto cultural. O sea, la decisión y la posibilidad de decidir qué comemos, cómo lo comemos y dónde lo comemos, habla mucho de dónde y cómo vivimos, de cuáles son esas situaciones políticas en las que nos movemos. Por supuesto que comer es un hecho cultural y cocinar es un hecho cultural, y es muy interesante el tema de lo que ustedes hacen en INCUPO, porque por supuesto, comer es un hecho natural, pero después deviene en un hecho cultural, porque la humanidad termina dejando de comer solo para alimentarse. Los seres humanos no comemos solo para nutrirnos, comemos de una manera especial por muchas razones. Y este tema de entrar en el monte y de la naturaleza, o de mezclar la naturaleza con la tecnología, o sea, estos cultivos que son nativos y que no están pasados, no son en realidad cultivos, son especies espontáneas que crecen en un lugar natural, tiene unas connotaciones enormes con respecto a lo que tiene que ver con el valor de ese ADN y de esa potencialidad de especies que están conservadas en esos ecosistemas. Así que me parece... Ya conocía el tema de INCUPO porque hace unos cuantos años me lo había presentado Juan Alberto, pero la verdad lo felicito y celebro mucho que hayan podido reeditar estas publicaciones y incorporar tantos conocimientos. Me apasionó la forma en la que está hecho. Esta forma en donde estos temas de lo antagónico entre la academia y lo científico y los saberes populares, ¿no? Así que dicho estos temas de naturaleza y cultura, tecnologías de cocinar, la cocina es una tecnología humana, es tal vez la tecnología que junto con el fuego nos hizo más humanos, ¿no? Así que la cocina es muy importante, es transversal a todo lo que hacemos como seres humanos. Dentro de esto, y yo me he graduado en agronomía, es decir, en cómo mejorar la fotosíntesis para producir más quintales, pero en los años de profesión entendí muy rápidamente cuál es la importancia de la biodiversidad y la producción local de alimentos. Entonces, les voy a contar un poco cuál es el resumen de esto y cómo llegamos a tener hoy ya conformada hay que aceptar acá algo que dice el PowerPoint, perdón, y ponerlo en pantalla completa. Gracias. ¿Cómo llegamos a este momento, al 2021, con la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de las Américas creada?
Si pasan la próxima, la Asociación de Alimentos y Cocinas de las Américas nació en el primer foro de alimentos y cocinas regionales de las Américas que pudimos realizar en Buenos Aires en el 2017. Este foro fue el triunfo del trabajo de muchísimos años de toda esta cantidad de gente que está en esta foto, y muchos más que no pudieron venir a Buenos Aires, y muchas más, que son las cocineras tradicionales y populares, la gente de la sociología, de la investigación, de la agronomía, de la cocina, la gente de la comunicación, y no me quiero olvidar de nadie, pero más o menos son estas las disciplinas a las que hemos invitado a participar de este foro, que veníamos trabajando desde nuestros países en Latinoamérica. Por favor, no me lo pases todavía, volvé al anterior. Veníamos trabajando en América del Sur, sobre todo, y encontrándonos en distintos tipos de encuentros, algunos de ellos organizados inicialmente por Isabel Álvarez en Perú, los congresos de las cocinas andinas, y otros organizados por Gloria López Morales, los congresos internacionales de la cocina mexicana. Hemos viajado y hemos encontrado colegas, inquietudes de todos los tipos, también del tema legal, que incluye desde cómo se pueden preservar las variedades hasta la propiedad intelectual de las variedades conservadas por las comunidades originarias, hasta cómo se dice cada alimento en cada país de América Latina. A lo largo de estos años soñamos muchas veces en tener un foro regional, un foro americano, para discutir estos temas, y logramos en este foro de 2017 hacer este foro. Cualquier información que quieran acerca del foro, acá está el contacto de la asociación, y pueden tener información sobre el foro, y además sobre el libro que generamos a partir del foro. Ese foro, junto con el INTA, logramos editar las ponencias del foro, así que el foro está en este librito hermoso, que nos dio muchas satisfacciones, que pudimos editar en 2019, y fue muchas sorpresas y muchas alegrías nos dio este libro, porque fue premiado, y bueno, y es el primero que logramos hacer de toda América completa. Ahora sí vamos a la próxima. Este foro nos dio el mandato de crear en Buenos Aires la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales. Acá en esta foto es el día que firmamos la apertura de la asociación. Acá estamos los que éramos socios fundadores de Buenos Aires, pero es importante que sepan que socios fundadores y socias de otros países de América Latina, como Paraguay, Colombia, México, mandaron sus cartas para ser socios fundadores vía correo, con todas las apostillas y con todos los requerimientos que nos exigía la Inspección General de Justicia en la Argentina. Así que bueno, logramos tener esta asociación, y acá estamos ese día tan glorioso del octubre del 2018, donde solamente un año después del foro fundamos la asociación. Si vamos a la próxima. Bueno, esta asociación fue presentada en diferentes medios, en Madrid, en el caso de FITUR, miembros de la Asociación de México y de Buenos Aires y de Santa Fe han presentado la asociación, la hemos presentado en muchos foros, la hemos presentado en México, y ahora les voy a contar en qué contexto las presentamos en México, porque viene al caso de esta situación, y arriba ven la mesa de la comisión directiva, de la que tengo el gusto de formar parte y ser vicepresidente, y también está Maggie Choquevilca, está Juan Alberto González, que son dos personas que están acá presentes hoy en esta disertación, así que los dos forman parte también de la asociación. Cuando hemos presentado la asociación en México, fue en ocasión de algo muy importante que hizo México, y que creo que nosotros tenemos en esta asociación la posibilidad de empezar a trabajar con ellos, que es en
en la ciudad de Morelia, cuando se hizo el primer examen para el reconocimiento de saberes de las cocineras tradicionales mexicanas, en un trabajo conjunto del Ministerio de Educación mexicano y del Conservatorio para la Cultura Gastronómica de México. Es importante saber que las 4 cocineras que dieron el examen ese día son para México consideradas como embajadoras, tienen rango de embajador y han viajado a todo el mundo presentando la cocina mexicana, fundamentalmente en ocasión de la presentación ante la UNESCO de la cocina mexicana para Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que después de un tiempo la cocina mexicana logró tener y ser la primera que obtuvo este galardón. A pesar de esto, estas cocineras no tenían ningún reconocimiento institucional desde el saber institucionalizado, es decir, no podían entrar a dar clase a un instituto formalmente, ni cobrar por eso, no podían entrar a un restaurante de determinado nivel en un hotel como profesionales, y también es importante saber que estas cocineras hablan en náhuatl y hablan en español, pero no saben escribir en español. Por lo tanto, este reconocimiento de saberes que finalmente obtuvieron, o sea, se hizo en 2019 el examen, y el año pasado, durante la primera parte de la pandemia de COVID, se hizo vía Zoom, se les dio el título, que fue una cosa absolutamente emocionante. Creo que es un camino muy importante para transitar, para resolver estos cuellos de botella que se nos presentan entre la academia y lo popular, para decirlo de alguna manera, porque si no es muy largo. Esa es una de, esto que les estoy contando, que es solamente algo chiquitito que pasa en la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales y que compartimos con todos los países, es la razón por la cual quisimos armar esta asociación, para poder compartir nuestros problemas, pero también nuestras soluciones. Los países de América Latina tenemos entre todos algo muy, muy importante, que es que hablamos casi la mayor parte, todos los países menos Brasil, español, y con Brasil nos entendemos fantástico. Así que eso es una cosa muy maravillosa, porque tenemos una comunicación entre todos muy fluida. Si vamos a la próxima, no me quiero pasar en el tiempo. Nuestros objetivos son promover el desarrollo de los sistemas alimentarios tradicionales y regionales, fomentar la integración de cadenas de valor, con especial énfasis en el turismo y la gastronomía, valorizar y promover los alimentos regionales, fomentar la interculturalidad entre los países de las Américas. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, ya organizar intercambios culturales, no, es la anterior, perdón. Organizar intercambios culturales, nuestras acciones, cursos, conferencias, foros y congresos, producir y o publicar libros, revistas, contenidos audiovisuales, auspiciar viajes de estudios o investigación y giras de intercambio, brindar asistencia técnica a proyectos afines y generar articulaciones y alianzas con entidades y organismos, que es lo que rápidamente vamos a tratar de impulsar con Incupo. Así que les agradezco muchísimo la invitación a presentar la asociación. Estamos en recién la última parte, digamos, de la parte jurídica legal para poder aceptar socios, que va a pasar esto a partir de la segunda mitad de este año, así que los invitamos a todos a contactarse con la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales, y va a ser un placer que podamos trabajar en Argentina, en todas las regiones de Argentina, con esta asociación que la verdad nos dio mucho trabajo fundar y llegar a este lugar, así que estamos ávidos de que gente joven entre a esta organización y le dé la vida que necesitamos que suceda, ¿no? Muchas gracias. Ahí estaba muteado y estaba hablando. ¿A quién no le pasó eso en un Zoom en este año y medio de pandemia? Así que, además, 1 hora invicto estuve, me largué a hablar y estaba muteado. Bueno, gracias a vos, Claudia, decía, también muy interesante lo que contás, queda hecha entonces la presentación
para todos los que participaron en este webinar. Queda el contacto también, si querés mandar el mail en el chat para que alguien en estos últimos minutos lo retome y te escriba, podés hacerlo. La verdad, en línea con lo que presentó Maggie, el reconocimiento de los saberes populares, que no es más que una visibilización, ¿no? Porque reconocer, digo, no, por ahí suena como un poco pretencioso, pero la visibilización de estos saberes populares es súper importante, así que se agradece tu participación. Vamos llegando al final de este webinar, que tiene por nombre Promoviendo Patrones Alimentarios Sensibles a los Ecosistemas, y como les prometí al principio, voy a hacer algunas preguntas que fueron llegando durante la jornada, y que, bueno, surgieron de las exposiciones. Voy con la primera. No está hecho a quién le hicieron esta pregunta, pero entiendo que estaba hablando Claudia en este momento, así que creo que la puede tomar ella. Dice Jorge Horacio Rabey, quizá me adelanto con la pregunta, desde los 90 pasó mucha soja bajo los puentes, por los caminos, y ahora el ferrocarril, quiero decir, hacia los puertos. ¿Y qué pasó con esos montes? No sé quién quiere tomar esa pregunta. Alguien tiene que hacerlo porque yo no puedo improvisar una respuesta, ¿eh? La puedo tomar yo, si no, no fui. Sí. Por supuesto, sí. No, Claudia. Dale. Si no está Claudia. No, que sigue habiendo un proceso primero de deforestación y también de sojización, pero no solo soja, ¿sí? Y creo que todos los que estamos participando de este webinar y mucha gente más estamos trabajando para que esto no avance, ¿sí? Todo lo que se trabajó hace 20 años atrás y lo que se sigue trabajando desde INCUPO y diferentes organizaciones, como contaban cada una de las chicas, se hace en pos de trabajar, no en contra, sino poder ver que hay otro camino, otra posibilidad, que hay posibilidad de generar empleo, de generar producción desde otra mirada, desde otro paradigma. Sí pasa eso, sí con las comunidades se trabaja todo este tema, y también se trabajan propuestas de agroecología en relación a estos temas, ¿sí? O sea, hay diferentes experiencias en todo el país, y bueno, yo engancho acá porque dentro de un rato, a las 18, se va a habilitar el Congreso del SOCLA, el Congreso Argentino de Agroecología, donde hay muchísimas experiencias que trabajan este tema en todo el país y en los países vecinos. Entonces, es algo que sabemos que está y que lo tenemos que trabajar cada uno desde su lugar como pueda, con las herramientas que tenga. Silvia, no sé si vos querés complementar. Cortito, digamos, esto que decía Claudia, por ahí las comunidades indígenas, este proceso de deforestación que viene de hace varios años y se sigue intensificando a pesar de que tengamos una ley que trata de proteger y demás, sabemos que en la realidad esto sigue sucediendo, y que las comunidades indígenas, que su alimentación tenía mucho que ver con esto de la recolección de frutos de montes y demás, sufrieron como un cambio muy importante en su dieta y genera todo un trabajo muy arduo de rescate y de volver a construir otra forma de alimentación, porque el monte, lo poco que queda, está cerrado no se puede acceder porque está en manos privadas, entonces genera cambios muy fuertes, digamos, en culturas que la alimentación estaba basada en esto de frutos del monte. Bueno, y es todo un desafío el cómo trabajar desde lo cultural, rescatando una alimentación saludable, para no caer en la bolsa de comida, la harina, lo que sabemos que pasa. Solo eso como aporte más. Gracias. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a ambas. Llega un mensajito acá en el chat, dice: las empresas se adaptan para penetrar en la educación. Hoy a la mañana la Municipalidad de Santo Tomé, Santa Fe, dio una clase de compostaje presentada por Nestlé.
bueno, cosas que pasan y que habilitan otras discusiones también. Voy con una nueva pregunta, en esta oportunidad de Orlando María Florencia, para Luciana específicamente. Dice, me gustaría saber más sobre la chamada pública. ¿Qué características o condiciones deben tener las familias agricultoras para poder vender al Estado? Chamada... Primeiro, eu gostaria de me desculpar pelo portunhol, eu não hablo espanhol, mas estou tentando me comunicar. Entonces, la chamada pública es una ferramenta, una forma de compra exclusiva para compra de los agricultores familiares. Un agricultor, para poder vender para la política pública, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, precisa ser um agricultor local, produzir os alimentos em sua propriedade, e realizar um cadastro, uma ficha, em um órgão, geralmente um órgão da agricultura do município, da entidade executora, da cidade, onde esse agricultor vive. Podem fazer, nós chamamos de DAP, Declaração de Aptidão do PRONAF, é uma declaração do PRONAF, que é um programa de fomento da agricultura familiar do país, também uma outra política pública, para que ele possa, então, comercializar os seus alimentos. O PNAE prioriza a compra de los asentamientos rurales. Entonces, los agricultores de los asentamientos pueden hacer la DAP, los pescadores artesanales, los agricultores de forma general, los indígenas y los quilombolas, los afrodescendentes. Todo agricultor que produz localmente alimentos pode comercializar seus alimentos para o PNAE. No sé si está respondido. Bueno, ahí María Florencia puede decirnos si le quedó alguna duda, pero creo que en principio está respondida la pregunta. De cualquier manera, y aprovecho, pueden retomar el evento porque les va a llegar el Zoom grabado. Ahí estaban las referencias que dejó Luciana hacia el final de la conversación, así que nada, se puede acceder a esa info. Llegamos al final, entonces no hay más preguntas. Sí llegaron un montón de comentarios que se los agradecemos, diciendo desde dónde participaron, haciendo apreciaciones y dejando también sus felicitaciones y agradecimientos a los organizadores y a los disertantes. No los leo para no robarles tiempo, sé que frente a la pantalla muchas horas se termina volviendo tedioso, así que desde ya les agradecemos la participación, haberse quedado hasta el final, les agradecemos el tiempo y el respeto con que estuvieron presentes hoy aquí. Hablamos de repensar paradigmas, ¿sí? Hablamos del aporte que pueden hacer los alimentos silvestres autóctonos a nuestra nutrición, pero también su valor cultural, político. Hicimos un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Sobre nuestra identidad alimentaria y la verdad que salió muy hermoso. Mi nombre es Guido Lautaro Padín, les agradezco a las organizadoras del evento por haberme convocado y dejarme conducir y moderar estas conversaciones, y le voy a dejar el cierre a Claudia, que me había pedido un minutito para, bueno, hacerle un agradecimiento personal a todos quienes estuvieron presentes hoy acá. Así que, Claudia, todo tuyo. Nada, solo eso, porque ya estamos en horario, pero agradecer especialmente, bueno, a todo el equipo que formamos, a Celeste, que vinimos empujando hace año y medio, la posibilidad de estar hoy acá, sentados cada uno desde su lugar, pero poder estar juntos, y bueno, y que esto no termina aquí. Me parece que en INCUPO empezó hace 50 años y va a seguir, porque la idea, la propuesta es enredarnos, seguir en red, empujando para donde todo lo que escuchamos, todo, no hay forma de hacer una síntesis de lo lindo que fue este espacio. Muchísimas gracias.
Había, pero no sé si quieren, si tienen tiempo, porque en el chat ponían qué posibilidades hay que INCUPO dé clases o muestre cómo se preparan las diferentes especies. Hay como 7, 8 videos que hemos preparado, cortos, de 2 y de 3 minutos, con las mismas comunidades haciendo las preparaciones, pero realmente el tiempo se nos fue de las manos y no da para pasarlo. Sí los vamos a pasar en el link de la inscripción, van a recibir en sus correos electrónicos, y en todo caso, si alguien se queda un ratito más, Silvia, si querés poner uno, el más cortito, el de 2 minutos, como para dejar regalar este pedacito, ¿sí? Para que quede como muestra, y lo pueden dejar de transición a la presentación del segundo Congreso Argentino de Agroecología, que arranca a las 18 horas por el canal de YouTube también del Congreso. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Un beso grande, nos encontramos la próxima, y gracias por el respeto y el tiempo. Muchísimas gracias. Estoy tratando de ubicarlo. ¿Me dan un ratito? Sí, te pusimos en un compromiso. Improvisar, Silvia. A ver si era este. Ya voy. Ahí voy. Ahora sí. Esperan un cachito. ¿Y alguien quiere quedar? No nos vamos hasta que no miremos. Bueno. Ya está, para que se olvide. Acá empezamos en el mortero a moler la chaucha de la algarroba bien seca. Primero vamos despacito, con golpes suaves, hasta quebrarla. Si puedes observar, a cada golpe de la mano del mortero, es decir, del palote, se levanta un polvillo. Eso ya es la harina de algarrobas. Ya se separó la pulpa, y con cada golpe esa pulpa se va transformando en la harina de la algarroba y va quedando la semilla. Esa es la harina de algarroba, que después, pasada por el sedazo o cernir o separar, es la que se obtiene para las masiterías, para la repostería. Ahí vas a notar cómo ya estamos obteniendo la harina de algarroba muy fina y mezclada con la semilla. Todavía queda pulpa por moler, por triturarse. Estamos separando la semilla y lo poquito de la pulpa, el bagazo que queda de la harina de algarroba. Entonces hacemos la separación manual. Esta pulpa que vemos acá, esto es lo que después se tuesta así muy levemente, y al molerla bien tostadita, apenas un color tipo té con leche, muy poquita el efecto calor, lo molemos bien, y esa harina es el cacao de algarroba. Y ese mismo bagazo que tenemos acá, ustedes verán que acá está la harina más fina, ¿no es cierto?, la que usamos para los alfajores o para preparación de cualquier comida, de tortas, de helado, de lo que fuera en repostería. Y por el otro lado tenemos el bagazo, y esto bien tostado, casi amarronado, y ahí obtenemos el café de algarroba. Lógicamente luego lo molemos un poquito como para que sea un café torrado, y si queremos un tipo Nescafé, es bien molido, pero esto ya ha tomado un color bien marrón oscuro, y ahí obtenemos el café de algarroba, de esa misma pulpa, de ese mismo bagazo, de esa misma fibra de la algarroba. O sea que ahí ya tenemos distintas preparaciones, y con esto podemos hacer la espirituosa aloja, con esa semilla y esa pulpa más grande que nos queda.